estamos aquí? Por esto mismo que tiene que ver con el conteo del Homer y porque recién, o algunos ahora conmigo, hemos dicho, hoy es 40 días del conteo del Homer, que son, ¿cuántas semanas? 5 semanas y ¿cuántos días? Y 5 días del Homer. Un mandamiento que en los sustratos y nichos denominacionales del cristianismo nunca nos hablaron. Pero allí en el cristianismo sí existe en algunas denominaciones más antiguas que tienen que ver con Roma o que son primas hermanas de Roma. Y hablo, por ejemplo, de la misma Iglesia Católica Apostólica Romana o de las otras iglesias separadas del romanismo allá por el siglo VII, que sería lo conocido corporativamente como Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa existen distintas matices, por decirlo así. Ellos, cada una de esas denominaciones, tiene algo que, si bien no guardan el tema del conteo del Homer, y no es este live el por qué hablarlo y para qué decirlo, sí tienen lo que en las primeras comunidades era, a la hora de hacer el conteo del Homer, muy importante establecer la ascensión de nuestro Señor. ¿Sí? La ascensión de nuestro Señor. Y me gusta tocar este tema, ¿saben por qué? Porque, a ver, ¿cómo empiezo a decirlo? Es muy común, es muy normal, es súper normal, para decirlo de alguna manera, encontrando el discurso, que podamos confesar nosotros que venimos influenciados por todo lo que es el protestantismo, como algunos lo llaman, aunque todas las iglesias evangélicas no son en sí protestantes. Quiero decir rápidamente, la mayoría de las iglesias evangélicas no vienen de la protesta o reforma de Lutero. ¿Y por qué lo digo rápidamente? Porque se está haciendo muy normal, bueno, Chile ya lo tiene, acá en Argentina ya está el proyecto de ley, se está haciendo normal que el 31 de octubre se declare en algunas naciones como el Día de las Iglesias Evangélicas. Me parece algo aberrante, espantoso, porque el 31 de octubre Lutero clava sus 92 tesis, 92 eran, ¿no? 91, ahí se me fue un numerito, o es un número más o ahí, pero clavó las tesis por las cuales él mostraba que Roma no tenía la preeminencia en la interpretación escritural, sino que la propia escritura tenía autoridad y entre ese paradigma van a salir muchas tesis que van a dar lugar a una revolución, por decirlo así, que no tenía en él la intención de salirse de Roma con una denominación nueva o un movimiento llamado luteranismo, que tiene que ver con estas creencias. Esto va a dar lugar también a otros movimientos paralelos, como el calvinismo, por Juan Calvino, o al norte, la influencia grande de todo el anabaptismo, que va a dar origen a muchas iglesias evangélicas. Pero decía, las iglesias evangélicas de por sí no salen de Lutero. Lutero no es el primero en crear una iglesia ajena a la iglesia de Roma, no es la primera iglesia que se revela hacia Roma. Recién lo dije con respecto al Día de la Ascensión, hablé de el sustrato de iglesia ortodoxa, donde justamente en el siglo VII es la primera división, pero paralelamente mientras estas instituciones siguen haciendo fuerte, hablo de Roma y Constantinopla, en muchos lugares existían grupos que permanecían juntos, fieles, comunicados, en un mismo sentir, al menos no perder la fe y las bases de la emuná que les había dado Yeshua desde lo que en primer siglo los apóstoles habían establecido. Así que para hacer un raconto de la historia, primer siglo y siglo II incluido, tenemos un movimiento revolucionario que empieza con el Mashiach, donde el Espíritu Santo está permitiendo que las naciones conozcan el querigma, es decir, la proclamación del Evangelio. Evangelio significa buena noticia, la proclamación de las buenas noticias o las buenas noticias de saber que Yeshua voluntariamente se entregó para morir por los pecados, nuestros pecados, y por el pecado que hizo que la humanidad saliera de la dimensión en donde se movía cuando fue creada. Estuvo sepultado 3 días y 3 noches. No olvide eso. 3 días
con sus 3 noches. Y luego se levantó de los muertos, resucitó. Recién justamente decía, esto no es nada nuevo en cuanto a la confesión que hemos hecho los que llevamos años en el camino, desde la influencia de distintas denominaciones. Esto va más allá entonces del protestantismo que se habla. No es nada nuevo, ¿sí? No es nada nuevo. Lo que sí, y tenemos que reconocerlo, las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes, todo ese nicho que no es dependiente de Roma ni tiene influencia tampoco por la doctrina de lo ortodoxo en el Oriente, no ha puesto énfasis en el tema de la ascensión. Y nosotros necesitamos, ya que nos estamos moviendo en esta reforma, comenzar a ponerle más atención al movimiento pasional de la redención que hace nuestro amado Yeshua. Porque Él resucitó, pero fue ascendido. Y dice el libro a los Hebreos que fue ascendido para llevar muchos hijos a la gloria. Por eso en las primeras comunidades, por ejemplo, el apóstol Pablo es uno que bendice al Elohim y Abba o Ab de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Así está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Elohim y Ab de nuestro Mesías, Yeshua Hamashiach, que nos bendijo, ¿sí? El Elohim y Padre de nosotros, el Elohim y Abinu, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través del Mesías. Y allí toda esa bendición va haciéndose como una especie fuerte de alabanza en la epístola, y llega un momento donde hace entender que la Keilah que vino a edificar al Mashiach es un movimiento revolucionario que busca que tanto la casa de Judá como la casa de Efraín, en los últimos momentos, en el conteo final de estos 6.000 años donde la humanidad ha estado caído y por mucho tiempo el espíritu de la ramera ha estado permitiéndole al gran dragón dominar las masas a través de la historia y por medio de los imperios. Yo creo que justamente lo que pasó en el siglo I y esta conciencia de la fiesta de Ascensión permite que, por ejemplo, nosotros que estamos en el Ministerio Monte Santo, nos atrevamos a disfrutar del conteo y particularmente desde que se llega a decir hoy es día 40 del conteo del Omer, que son tantas semanas, tantos días, lo que acabamos de hacer, para no hacerlo en la explicación del conteo. Cuando uno llega al día 40 en particular, si somos de los que estamos siendo llevados a la reforma de los últimos tiempos, sin caer en todos estos errores de raíces hebreas, u horrores salidos de ese movimiento, no digo que raíces hebreas sean sí el problema, sino los horrores que salen de líderes o autodenominados líderes que desde su ignorancia, porque se ponen un talit y no sé, y otras cosas semejantes, empiezan a abrir comunidades y particularmente comunidades virtuales. Estamos en lo virtual porque aquí en Argentina se da toda una situación hoy de alguien que justamente siguiendo los lineamientos de Rabbi Nachman de Breslau, que muchas veces yo lo he usado en citas, sus citas o enseñanzas las he citado en el aula. Pues bien, quien nos preside, supuestamente estudiando judaísmo porque quiere ser judío, etcétera, no voy a hablar de él, ha traído una situación económica que obviamente imposibilita más que nada a la casa que está aquí en Mendoza el traslado de los hermanos para hoy hacer día de ascensión y luego hacer los 9 días de oración previos a lo que sería el Pentecostés. Describo lo que por años hemos hecho y que en este último tiempo, y especialmente del 2020, siempre lo vemos interferido por la circunstancia política o geopolítica mundial o política nacional o que por supuesto trae lo económico también. Ahora, no hay nada que el hombre, haciendo por medio del sistema acciones contra Dios, pueda evitar que aquellos que estamos caminando busquemos la manera de estar en el Espíritu. Aquí es donde me atrevo entonces a empezar la enseñanza de hoy. Estar en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu?
¿Qué significa que, por ejemplo, en este momento ustedes y yo estemos en el Espíritu? Significa que, más allá de que, por ejemplo, yo estoy acá, en este domicilio, en mi casa, en Mendoza, Argentina, capital Mendoza, algunos están en el departamento de Las Heras, al norte, o Lavalle, Guaymallén, Luján, Maipú, Godoy Cruz. Otros están allí en Santiago de Chile, otros están en Buenos Aires, la provincia, algunos están en ciudades del norte de Argentina, otros están en Perú, algunos en la República Dominicana, y así podría ir nombrando muchos de ustedes y sus localidades geográficas. Sin embargo, y no porque hoy la virtualidad lo permita, sino que en esta virtualidad donde nos hemos congregado, lo que estamos haciendo es atestiguar en las regiones celestes que nosotros somos, más allá de la vibración de, a ver, dimensional llamada espacio-tiempo, nosotros somos un solo cuerpo que ya tiene una cabeza. Y que esa cabeza es alguien que, como lo dije recién, realizó un movimiento sobrenatural revolucionario que no consiste tanto en que durante su ministerio hizo milagros y maravillas como señales indubitables de que él era el ungido de Dios, sino que el milagro, lo más grande fue que murió entregando su vida y derramando su sangre por nosotros, fue sepultado 3 días y 3 noches, se levantó de entre los muertos, es decir, resucitó, y todo esto lo tenemos siempre en presente, especialmente desde la fiesta de Pesaj, pero luego ascendió. El por qué las iglesias evangélicas a la ascensión del Señor no lo tienen presente, no lo sé y no es mi problema ni el suyo. Pero lo cierto es que nosotros, y especialmente en nuestra historia ministerial, siempre tuvo presente este día. Me acuerdo que le llamábamos la fiesta de los lugares celestiales. Así era como lo llamábamos. Y sabíamos que el día 40, en la fiesta de los lugares celestiales, nos preparábamos entonces para iniciar una novena, es decir, 9 días. Novena significa eso, 9 días, ¿sí? Una novena en el Espíritu Santo para ser no solamente llenos de Él, sino que estando llenos, poder tener más unción de Él en ese bautismo que sabíamos que el Eterno nos había dado. Estoy convencido que gracias a esto y a las festividades que fuimos poco a poco perfeccionando en todo lo que tiene que ver con lo ritual y por lo tanto el orden de cada una de las fiestas, y muy especialmente convencido estoy que cuando comenzamos a festejar Luna Nueva, que de paso le confieso, yo era el primero que no entendía nada, se fue perfeccionando todas y cada una de las fiestas del Señor. Pero especialmente cuando llega Shavuot, y al menos desde hoy, necesitamos como nunca tomar fuerza en esta conciencia del día 40. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Primero porque era nuestra costumbre, sí lo sé. Pero en segundo lugar, porque algunos de ustedes me han preguntado, y por acá yo quiero empezar, ¿por qué nosotros cuando hacemos el conteo no nos unimos a nuestros hermanos, es decir, la casa de Judá, aquellos que están dentro de del parámetro, la categoría de judaísmo, ¿sí? Judaísmo con base en lo que el rabinato de siglos ha ido enseñando. ¿Por qué nosotros, cuando llega el conteo en el día 33 del conteo, no participamos en lo que ellos participan? ¿Por qué, en pocas palabras, nosotros no celebramos en el día 33 el Lag Baomer? Bueno, a ver, se me va a hacer muy complicado hablar del Lag Baomer, pero sí quiero yo tomar primero como introducción, y ahora metiéndome este primer punto, la respuesta a esa pregunta para que podamos entender que nosotros tenemos un día muy diferente y es el día de la ascensión. Entendiendo esto, nosotros vamos a poder captar la diferencia que hay entre las enseñanzas de nuestro Rabbeinu, Yeshua Rabbeinu, es decir,
Si no sabe usted qué significa Rabbeinu, Rabbeinu significa nuestro dueño y maestro, Rabbeinu, ¿sí? Vamos a captar las diferencias entre las enseñanzas del Rabbeinu Yeshua y también del conocido Rabí Shimon Bar Yochai, y voy a agregar también al Rabí Nachman de Breslau. Shimon Bar Yochai y el Rabí Nachman de Breslau son hoy las dos columnas firmes de todos los movimientos que se hayan dado después en la interpretación y vida del judaísmo, pero los dos, en distintos siglos, pertenecen al mismo lineamiento que allá en el siglo I, allá en Israel, especialmente en Jerusalén, cuando caminaba nuestro maestro, se los conocía como los fariseos. Sí, el fariseísmo, un sector de interpretación fuerte en los tiempos, como si fuera un legado de los macabeos. Va a aparecer esto en el siglo I antes de nuestra era común y se va a fortalecer mucho en nuestro siglo I de la era común, y se vuelven realmente en un arma de martirio para nuestro amado Señor. Eran enemigos constantes y sonantes que buscaban siempre, por medio de preguntas, que es el recurso que siempre tuvieron ellos en su movimiento de estudiar la Torah, hacer que el maestro cayera en la trampa de usar mal la Torah. Y bueno, una de las cosas, y ya doy la diferencia, es que nuestro maestro usó muy bien la Torah. Así que, ¿qué diferencias hay entre la enseñanza del... Voy a decir algo que por primera vez a ustedes les voy a enseñar. En el movimiento, en todos los movimientos que están volviendo a las raíces de lo hebreo, raíces hebreas, netzarita, netzarim, bueno, todos los movimientos que están desde hace 20, 30 años, es muy común que al usar el hebreo y la costumbre de poner iniciales, vieron como a Maimónides se le dice el Rambam, a Nachmanides se le dice el Ramban, bueno. Por ejemplo, a Shimon Bar Yochai, como es el Rabí Shimon Bar Yochai, en hebreo se dice el Rashbi. Rashbi. Rashbi sería R por el Rabí, esa SH es por Shimon, y esa especie de B alta y latina o Y es indistinto porque estamos transliterando nuestras letras y en nuestro idioma. Esa I sería de Yochai. Entonces, si usted escucha que por ahí dice alguien Rashbi, se refiere a el Rabí Shimon Bar Yochai. ¿Está bien? Entonces lo que le quería decir, y me parece interesante, es que a nuestro amado maestro es común, y en el primer siglo se usaba la expresión el ribi. Si quiere toma nota, porque veo que todos están mirando y no se dan cuenta. Digan conmigo ribi, ¿sí? Si quiere tomar nota es con mayúscula la R, con mayúscula la I latina, con mayúscula la B alta y con mayúscula la segunda I. El ribi. ¿Qué es el ribi? Bueno, es que era común en la tierra de Israel y en todos los sectores donde una sinagoga estuviera enseñando Torah en el mundo, que a un maestro fundador de un movimiento pedagógico de la Torah se le pusiera justamente las siglas que lo pudieran identificar al lado de otros maestros. Entonces el Ribi, para los que anotan, significa Rabbeinu. Eso sí, es muy común que este tipo de acróstico y abreviación de título y nombre se aplicara al que empezaba un movimiento. ¿Está bien? Al que se convertía en el Rabbeinu. Recuerden que Rabbeinu era la aplicación al rabí que por su sabiduría, madurez, enseñanzas había provocado la apertura de muchos locales o muchos grupos que estudiaban ese yugo. Bueno, ¿qué significa Ribi? Anótelo por favor. Rabbeinu, Yeshua Bar Yosef, porque siempre había que decir de quién era hijo. Y las primeras comunidades se especializaban en decir esto porque recuerden que de parte del fariseísmo existía ya el Señor muerto, resucitado, ascendido, ya los apóstoles por el mundo conquistando con la proclamación.
ellos se habían encargado de hacer que fuera por medio de la Shon Hará, la acusación, el mito, la leyenda de que Miriam o María eh, perdiera su virginidad no con Joseph, con quien estaba casada, sino con un supuesto soldado romano. Entonces, el hecho de que estuviera esa, ¿cómo decirlo? Calumnia, está bien, una calumnia, llevaba a que ellos hicieran lo que siempre se hacía en cualquier lugar o grupo de estudio. Nosotros somos del Ribi, y ahí se decía, es el hijo de Joseph. Así que repito y cerramos esto para hablar también de la ascensión. El Ribi Rabbeinu Yeshua Bar Yosef. Rabbeinu Yeshua Bar Yosef. Dicen algunos que se decía Rabbeinu Yehoshua, porque recuerde que Yehoshua era el nombre, digamos, original, y Yeshua, después del exilio y cuando regresan con Esdras, encontramos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, la expresión Yeshua como un apócope del nombre Yehoshua, ¿sí? Entonces, Rabbeinu Yehoshua o Rabbeinu Yeshua Bar Yosef. Ese es el Rib. Pero vamos a lo que yo quiero explicar con esto del Lag BaOmer, ¿sí? Porque la pregunta es, el día 33, toda Israel se llena de fogatas. El día del conteo del Omer, que es 33º, Israel se llena de fogatas. Y también, y esto lo voy a decir, una ciudad en Ucrania que ya se las voy a nombrar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, les cuento un poquito. Cuando viene Lag BaOmer, ¿qué significa Lag BaOmer? El día 33 del Omer. Eso significa Lag BaOmer, el día 33 del Omer. ¿Los estoy cansando con esta aplicación? Ok. Cuando viene el día 33 del Omer, Lag BaOmer, los seguidores de el Zohar especialmente, que admiran a Shimon Bar Yochai, que es quien sería el primer maestro de todo lo que va a ser la obra del Zohar. Vuelvo a decir, el rabí Simón Bar Yochai se dice el Rashbi. Todos los seguidores del Rashbi viajan hacia lo que se conoce como la zona o ciudad de Merón. Es una ciudad que está en Galilea, allá en Israel. Y empiezan a celebrar su muerte y celebran el poder del legado, el poder de su legado a través de los siglos. Eso lo hacen con fogatas. Entonces, nosotros somos discípulos del Ribi, ya que enseñé eso, y justamente no tenemos esa costumbre, porque nuestro rabino no es el Rashbi, es el rabí Simón Bar Yochai. Nosotros no tenemos esa costumbre y es importante que subrayemos en este día 40 la diferencia que hay entre nuestro maestro y dueño Yeshua, el Ribi, y otros rabinos que influenciaron el movimiento posterior que se va a originar con los fariseos después del año 70, cuando ellos, al no estar el templo, necesitan consolidar la fe del judaísmo, o la cultura, mejor dicho, la cultura del judaísmo que se basa en la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y con los siglos esa consolidación, ya que no hay sacerdotes, se va a ir dando a lo que se configura después como los rabinatos de Babilonia, los rabinatos de Jerusalén, no, de Israel, y Jamnia es el lugar donde ellos se refugian, y van a ir escribiendo toda obra que aparece de rabeinus importantes, de jajamín, de sabios importantes. Bueno, uno de esos va a ser justamente este varón, Simón Bar Yochai. Así que quiero hablar un poquito de ellos y el contraste que hay entre la enseñanza de nuestro maestro, porque hay algo que vale para la pregunta. Y también voy a hablar de Nachman de Breslau, porque Yeshua Bar Yosef, o Rabbeinu Yeshua Bar Yosef, afectó la historia humana desde la primera parte del siglo I. Y mientras caminaba, él afirmó una cosa muy fuerte. El Padre, como él lo llamaba, le había dado potestad para hacer milagros, maravillas y señales
a fin de mostrar que él era el Mesías, pero como recién lo dije, finalmente resucitar como el primogénito de entre los muertos para un día, y esta iba a ser la esperanza llevada por los apóstoles en su proclamación, también resucitar a los seguidores en eso que se llamaba el día del juicio del Señor, ¿sí? El día donde anunciado en Isaías 61, donde justamente es el día postrero. Si nosotros venimos a Johanan, en capítulo 6, justamente se dice que Yeshua dijo esto: esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Siglo I, la primera mitad del siglo I, pero luego, en el siglo segundo, siglo II, sí, en el siglo II, viene ni más ni menos que Rashbi, Shimon Bar Yochai. Él va con su hijo a crear una escuela, porque es larga la historia, pero a causa de una persecución que había contra él desde el Imperio Romano, pues era un maestro de influencia, se esconde por 13 años con su hijo mayor en una cueva donde reciben toda la revelación de los sodot de la Torá. Entonces todo esto, cuando salen de allí, es una tremenda revolución para un judaísmo en el siglo II que está debilitado por una sola razón: no está el templo. Entonces, él sale, y con todo este conjunto de enseñanza, esta estructura que se va a llamar el Zohar. Algunos dicen que lo escribió él, otros dicen que él empezó a escribirlo, pero en realidad la obra escrita y definitiva, como se puede conseguir en cualquier librería hoy, ocurrió en el siglo XI. Después hablaríamos de eso. A donde yo quiero llegar es que él, cuando comienza a llevar este yugo llamado el Zohar, la Kabbalah propiamente dicha, tenía en sus labios la promesa, y atención con esto, de que él siempre podía hacer milagros, que en esos milagros le otorgaban salvación a los que recibían el milagro y a los que veían el milagro. Esa es la afirmación que él tenía. Eso está en el Zohar. Salvación y milagros era la característica de el Rashbi, es decir, de Shimon Bar Yochai. Siglos después va a aparecer el Rabbi Nachman de Breslau, quien también, siguiendo las enseñanzas del Rashbi, va a asumir que él es ese Mashiach que no logró ser el Simón Bar Yochai. Y acá, en la época de este varón, ya existe la creencia de la reencarnación. Ya en el siglo I muchos judíos andaban con esa cuestión, no lo quiero hablar, pero él va a decir que es la reencarnación misma del Rashbi. Y él va a agregar entonces algo. Él va a decir que su obra va a traer salvación y milagros, pero le va a prometer a sus seguidores que si cada vez que celebran el día 30 del Omer, él va a poder interceder por ellos para que no caigan en el infierno. Así es la frase. Hasta algunos los podré tomar por los pelos. Recuerden que su obra se llama Likutei Moharan, y así es la frase. Los tomaré por los pelos y no caerán en el Geinom, que sería la forma correcta en el hebreo de lo que el cristianismo, el mundo, llama infierno. Repito, hoy día, y esto ya pasó, decenas de miles de judíos van allí a Merón, en Israel, donde se encuentra la tumba del Rashbi, o van a Uman. Uman no está en Israel, está en Ucrania. Bueno, este año debe haber sido complicado ir allá, pues en Ucrania es donde está el foco de toda esta guerra que la élite globalista ha planeado contra el mundo, con el fin de traer una guerra nuclear. Nosotros estamos hoy acá hablando y haciendo conteo, preparando por Shavuot, pero ahí en Europa se está ahí entre la frontera de la decisión de la OTAN de empezar contra Rusia ataques directamente nucleares. Así que infórmese. Siempre mi costumbre a veces es un poquito bajarlo de todo lo que es la mística. Pero
si bien esto lo hacen decenas de miles de personas, y también lo está haciendo gente que saliendo de Babilonia empiezan a estudiar las costumbres de los judíos y por no informarse llega a esta fecha y la tienen en cuenta. Nosotros no podemos tenerla en cuenta. Nosotros somos los seguidores del Ribí, es decir, del Rabbeinu Yeshua Bar Yosef. Y no podemos, porque, a ver, ¿dónde van los seguidores del Rashbi? A Merón. ¿Qué es lo que hay en Merón? El sepulcro de Rashbi. ¿Qué está en el sepulcro de Rashbi? Los huesos de Rashbi. ¿Dónde van los seguidores de ay, Nachman? Pues Rabbi Nachman de Breslev, se me hizo la laguna ahí, ¿no? El que tildado. De Rabbi Nachman de Breslev a Uman, Ucrania. ¿Qué es lo que está allí? La tumba de Rabbi Nachman. ¿Y qué hay dentro de la tumba? Los huesos de Rabbi Nachman. Nosotros si fuéramos a la tumba de donde estuvo enterrado nuestro maestro, no encontraríamos sino una tumba vacía. Que por cierto, si usted hace un viaje a Jerusalén, se va a encontrar con la oferta de 2 o 3 tumbas. O sea, no se sabe ni siquiera cuál es la tumba, pero turísticamente y comercialmente para las congregaciones que están a cargo de estos lugares supuestamente históricos, viene bien. Pero, ¿por qué no, aun si supiéramos cuál de esas 3 es la tumba verdadera, es que sabemos lo que hemos dicho recién y nuestra fe confiesa? Nuestro maestro resucitó, el Ribi resucitó, porque el Padre, porque el Padre lo dijo, lo sentó a la diestra y en estos días vamos a pensar mucho en el poder de la diestra del Padre. Por eso también nosotros desde los segmentos dogmáticos hemos siempre dicho y se sentó a la diestra del Padre, pero creo que ahora que hacemos el conteo del hombre, donde activamos en el conteo las distintas esferas celestiales y entendemos lo que es el plano de la derecha, lo que es el plano de la izquierda, vamos a poder captar qué significa que el Mashiach resucitado hoy esté a la derecha del Padre. Pero lo cierto es que él, si está a la diestra del Padre, desde allí está con vida y está en cuerpo, alma y espíritu, o sea, está glorificado, ahí está mejor. Y desde allí intercede por nosotros. No necesitamos que llegue a una fecha especial para ir a la tumba de él y pedirle que interceda, como sí hacen los decenas de seguidores de estos 2 rabí que recién mencionábamos. Nosotros tenemos la promesa de que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo él, yo lo haré. ¿Y por qué he hecho esto? Porque me preguntan, pero es porque necesito que entendamos la diferencia de lo que ha pasado en el judaísmo por el rabinato, por la influencia en los siglos de doctrinas ajenas a la Torá, que son tradiciones y o mandamientos de hombres. Ya en la época de Yeshua ocurría eso, especialmente en el grupo fariseo, nuestro maestro lo denuncia. Pero para explicar esto, ya que en ese día del 33 los judíos van a tumbas y piden intercesión y otros consultan, otros piden que su alma se llene del poder que esos muertos tenían cuando estaban vivos, obviamente. La pregunta es si la Torá permite la hechicería, si la Torá permite que se consulte a los muertos. Y sabemos que nuestras prácticas se fundamentan en lo que dejó como enseñanza Moshe Rabbeinu, y en esos 5 libros, donde quiera que vaya, nos damos cuenta que está prohibido categóricamente el consultar muertos. Ningún intento siquiera de comunicación de los muertos se permite, mucho menos así exaltar a los muertos y declararlos como intercesores. El propio libro de Devarim, el capítulo 18, versículo 11, todos lo conocemos, habla que esta práctica está como abominación al Señor. El propio Isaías, Devarim 18:11, por si usted quería anotar, es la base de que evidentemente a el Eterno no le agrada esta práctica. Pero después, porque al ser influenciado por los pueblos de alrededor, algunos integrantes de Israel lo hacían, incluso la tribu de Judá, Isaías en el capítulo 8, verso 19, deja esto en su oráculo. Escuchen esto. ¿No deberá consultar el pueblo directamente a su Dios?
¿Acaso consultan los vivos a los muertos? Evidentemente en aquel entonces estaba esta práctica y tiene que levantarse, por ejemplo, este profeta, como otros, y tener que ir contra esto que estaba llevando a toda Israel y especialmente al reino del sur, la casa de Judá, al exilio. O sea, si hasta ahora no estaba claro, está clarísimo que tanto la Torá como los profetas no solo prohíben la práctica de la hechicería de consultar muertos, sino que además la Escritura destaca que es inútil e inadecuado buscar consejos en el mundo de los espíritus muertos, porque en realidad el contacto no es con los tales, los fallecidos humanos, sino con otro tipo de espíritus provenientes del Sitrahara. O sea, la Torá promueve realmente el tema de que hay intercesión, pero según la Torá y luego con el movimiento apostólico que el maestro deja, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 4. ¿Sí? Pedro dice, hay un solo mediador entre Elohim y los hombres. Pero vuelvo a decir lo que dijo el maestro mismo, que enseñó todo lo que pidas al Padre. Y justamente una de las cosas que quedaba claro desde el Mashiach, su enseñanza, desde los apóstoles, su proclamación y enseñanza, desde la doctrina de los apóstoles, era que nuestro Padre está exclusivamente en los cielos, pero se puede acceder a Él confiadamente, si uno participa o es consciente de que participamos de toda la naturaleza del Mashiach, así que somos su cuerpo. Y esto que he dicho es la diferencia. Esta es una de las principales diferencias entre nuestro maestro y Rashbi o Shimon Bar Yochai o Nachman. Entonces, a ustedes que no son del Ministerio Montesanto, pero han sido influenciados por tradiciones humanas, simplemente por la sinceridad de querer salir de Babilonia y empezar, por ejemplo, a hacer el conteo del Omer y han llegado al día 33 y se han metido en el Lag BaOmer, no. Nosotros tenemos que decidir dónde encontrar respuesta a nuestras oraciones o ruegos cotidianos. Nosotros siempre tenemos que decidir de dónde queremos los milagros celestiales, los milagros del Shamayim. Entonces, es muy fuerte, con esto ya termino, decir que solo se le ora a Dios y si necesitamos certeza de que la oración va a ser contestada es porque a la derecha de Elohim se ha sentado aquel a quien hoy recordamos en el día número 40. Y por eso, cuando vengo a las escrituras mesiánicas, me encuentro con lo que el sábado tenemos. Antes de leer Mateo 28, 16 al 20, creo y quiero remarcar que ya está respondida, me parece, el por qué el día 33 del conteo nosotros no participamos. Si usted ha sacado una conclusión personal y buena, me alegro. Pero yo creo que la conclusión que todos podemos sacar es que es un día en la casa de Judá de juicios, porque es un día espiritista, es un día totalmente ajeno a la voluntad de Yud-Heh Vah-Heh. Por eso es que nosotros tenemos que decidir quién es nuestro maestro. Vamos a Mateo 28. ¿Están todos bien? Porque la veo preocupada. Ok. Esa es mi esposa la que dice, ¿no? Trabajamos el día sábado del 18 al 20, pero yo les voy a pedir que conmigo vayamos hasta el 16, o desde el 16 hasta el 20, vayamos haciendo la lectura. Permítanme elevar al Señor la bendición por que ha hecho el agua para que sea de bien a nuestro cuerpo. Y entonces le hago la lectura de Mateo 28, 16 al 20. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Atención, porque lo adoraron. Pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad, esto trabajamos el día sábado, ¿se acuerdan que hacíamos el cierre de Mateo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con respecto a esa fórmula de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también muchos de ustedes me han hecho preguntas y he prometido hacer una lección particular de si este texto está correcto, no está correcto. Eso que me han preguntado lo voy a responder, pero no es el tema de hoy, porque hoy quiero que te acuestes sabiendo que aquel que murió por nosotros y resucitó para nosotros, ascendió porque quiso llevar muchos hijos a la gloria. Por eso me voy a ir a los otros evangelios que también hemos estudiado. Me voy a Marcos, primer evangelio que estuvimos estudiando. En el capítulo 16, versículo 19 al 20, dice así la cita. Escúchenla. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Y termina ahí el evangelio diciendo amén. Lucas 24, del 50 al 53, tiene también el relato. Y él, Yeshua, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Perdón que remarque esa parte. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lucas no se queda solamente allí. Sabemos que Lucas después, en el capítulo 1, especialmente del versículo 6 al 11, cuenta cómo durante 40 días, después de su gloriosa resurrección, Yeshua, nuestro Rabbeinu, ¿sí? Nuestro dueño y maestro, estuvo con los apóstoles haciendo el conteo, pero al hacer el conteo, los especializó en esa nueva hermenéutica que abrió su obra de salvación. Porque la escuela que se configuró desde este movimiento revolucionario mesiánico que es Yeshua como el ungido de Dios, necesitaba bases para poder mostrar que ese yugo no era una copia fiel de alguno de los otros movimientos o un copio y pego de los saduceos, de los fariseos, de los tales y de los cuales, ¿sí? Después de 40 días de su resurrección, Yeshua participa con ellos en el conteo, dice el libro de los Hechos, mostrándole que se hablaba de él. Lucas lo dice, que la Torá, los profetas y los escritos, él los iba pasando y mostraban cómo en cada lugar se hablaba de él. Cada lugar es cada versículo o pasuk, cada letra, cada palabra. Interesante el trabajo que durante 40 días hizo, semejante a cuando Moshe Rabbeinu iba a morir y estuvo todo el mes de Shevat y un poquito más enseñándole a Israel el recuerdo de lo que era vivir a la Torah. Es que el propósito que tenemos nosotros es aprender a que la Torah sea vívida en nuestras vidas, no vivida, sino vívida, es decir, que yo la estudie y la aprenda, pero que también la atesoro en mi corazón, eso es aprender, y que por sobre todo pueda accionar a través de ella, pero sí o sí hay que hacerlo santificando el nombre de Yud-Heh Vah-Heh. Dije que íbamos a leer Hechos 1, del 6 en adelante. Vamos a abrir la escritura en Hechos 1, 6 al 11, y no se confíen que usted ya lo conoce. Ábralo, léalo y participe de esto. Esto no es un hombre enseñando, esto es conciencia de que a lo mejor hoy, día 40, tu vida tiene que estar en otra actitud frente al Eterno que nos está permitiendo contar los días. Esto hay algo bueno de esto que estamos haciendo, es que si estuviéramos en el santuario tendríamos que haber puesto oraciones y canto. Pues bien, hoy estamos con algo que es importante, porque a veces creemos que solo la palabra va a actuar cuando se canta mucho, se ora mucho. ¿Vieron esos lugares que no voy a nombrar, pero son lugares del sustrato del cristianismo, que
Se canta, se canta, se canta, se canta y luego hasta que viene la palabra. No es necesario. Quien está aquí con nosotros es el que está a la derecha del Padre y que nos ha dejado su Espíritu Santo, que justamente para eso el día 40 es. Capítulo 1:6 dice, por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted, hasta el 11. Después de decir esto, y mientras ellos lo veían, él fue elevado y una nube lo recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Yeshua, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Así es el pasaje, ¿no? O sea, 40 días enseñando y de repente tomado. Ya lo vimos en el Evangelio también, contado o relatado desde otras perspectivas, otros aspectos y otros énfasis. Pero cuando leía la conclusión del Evangelio de Lucas y se lo compartía, no deja de sorprendernos porque yo hice marqué algo en la lectura. ¿Qué marqué? En el Evangelio de Lucas dice que los discípulos estaban llenos de gozo. Después de que el Señor se estaba alejando definitivamente, se había alejado, definitivamente de ellos, estaban llenos de gozo. Y ahí es donde me hace movimiento el pensamiento, se mueve en oleajes de reflexiones, porque seguramente nosotros esperaríamos que ellos se hubiesen quedado desconcertados, muy tristes, porque ya no estaba más el maestro. Hasta ese momento el mundo no había cambiado en nada, Yeshua ahora se está yendo al cielo. La restauración temporal de la dinastía davídica, la esperanza del reino de Dios que ellos habían reducido a algo geopolítico. Hoy también muchos judíos están en eso. Esa expectación de un dominio nacional de Israel a través del judaísmo en el mundo, según ellos iba a ser el impulso de Dios. Bueno, todo eso ya no estaba, porque ellos también tenían en esa reducción de pensamiento la idea que el Mesías, al ser así un líder geopolítico, iba a hacer que todos los que estaban en la diáspora volvieran, incluso la casa de Israel. Por eso acá aparece, restaurarás a Israel el reino, y restauración de Israel como reino es con la conciencia de lo que Ezequiel ha dicho en su capítulo 37. Dos varas, casa de Efraín y casa de Judá, que ya no serán divididas, sino unidas por un hijo de David, quien de las dos varas hará una sola, y él reinará por siempre. Todo esto estaba muy claro en ellos, deberían entonces estar tristes. Sin embargo, hay algo muy especial. Sienten que el maestro en estos 40 días le ha hablado de alguien o de una obra, de la obra de alguien que por siglos Israel estuvo en cada generación, en cada israelita y o judío, esperando que aconteciera. Y era la obra del Espíritu Santo, la obra del Ruach HaKodesh, del Eterno, que se manifestó en Sinaí, en Shavuot, una sola vez, y que nunca más había vuelto a manifestarse de aquella forma en el corazón y la mente de los que estaban bajo la presencia de Dios. Esta gente, los apóstoles, los 500 discípulos que lo vieron resucitado, el entorno, todos los judíos de la época del siglo I, todavía no lograban ver lo que era ser instruido por el Espíritu Santo. Lo tenían de anhelo, era la expectativa nacional, aún en aquellos que estaban fuera de la tierra de Israel. Y Yeshua en esos 40 días lo que hizo fue llevarlos a esa expectativa. Y aun cuando parece que no están, vemos en el libro de los Hechos que dice, no se vayan tan rápido a hablar de mi resurrección. Esperen en Jerusalén, esa es la orden. Y dice 1:8, y recibiréis poder
recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, atención, en toda Judea, en Samaria y de ahí hasta lo último de la tierra. O sea, están gozosos porque si bien ahora el reduccionismo de mirar lo mesiánico y al Mesías ha sido sanado en ellos, el maestro les deja una tarea de ser sheliachim, enviados, embajadores, apóstolos, va a traducir al griego. Y esos enviados tenían que llevar la buena noticia, el evangelio hasta el fin del mundo. Lo tenían que predicar en todas las naciones. Obviamente, desde este momento que se ha ido el maestro, la obra podría aún parecerles irrealizable. Porque desde sus fuerzas lo que se le encomendaba era un trabajo de perspectivas mayores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podían estar alegres? ¿Cómo podían estar gozosos? Vuelvo a repetir, toda separación es una en el alma es una pérdida. Y tras toda sensación de pérdida viene el dolor. Y en ese dolor está el sufrimiento mismo de esa pérdida. Pero ¿cómo es posible que ellos se acaban de despedir y saben que hasta que él vuelva y no hay tristeza? ¿Cómo se puede entender? Y se entiende porque ellos en esos 40 días ya han sido elevados en esperanza. Ellos no se sentían abandonados. No creían que Yeshua se estaba distanciando a un cielo inaccesible y lejano. Ellos estaban seguros que el Maestro en el cielo los iba a poner y disponer en un poder nuevo, el ser llamados la Keilah del Mashiach, que puede a la vida valorarla más allá de 12 tribus y más allá de muchos individuos que configuraban la nación de Israel, aun cuando salieron de Egipto. Cuando salen de Egipto, reciben la Torá en Shavuot. Lo único que tenían que hacer en esos 40 días que Moshe vuelve a subir para que la Torá de fuego que se le había revelado con lenguas de fuego en el corazón, en palabras que se veían en el fuego y que entraban en su mente, pudiera quedar escrita por el dedo de Dios en piedras. Ellos esperan esos 40 días, aquellos allí en los ancestros en Israel, pero cuando Moshe baja, en la desesperación de estos que no veían que Moshe, para ellos, según ellos, tardaba, parecido a los que hoy dicen, pero tarda el Señor en venir, bueno, se fueron hacia la construcción del becerro de oro y allí es donde empezó todo un proceso para que un Israel que podría haberse convertido de la noche a la mañana allí en el desierto, porque en el desierto está el secreto, en un reinado de sacerdotes tuviera que pasar 15 siglos aproximadamente para que viniera un ungido y que ese ungido fuera reconocido como la cabeza que allí cuando ellos hicieron el becerro de oro no pudo manifestarse. Ahora están estos que tienen una promesa, Mateo 28 y 20 lo leí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del sistema. Así que hasta ese momento la relación con el Señor había sido así, tete a tete, un humano asombroso, con mucha sabiduría y con mucho dinamis o poder para hacer cosas que los hombres en lo normal no pueden hacer, pero ahora ellos se dan cuenta que lo que él hizo aquí ellos lo van a poder hacer si solo en obediencia esperan el proceso de que cada día cuenta. Entonces, ¿por qué estamos hoy valorando lo que hemos hecho por años? Y espero que el año que viene tengamos un lugar donde empezar la ascensión, y hablo de acá de Argentina, que no esté la complejidad económica que hoy nos afecta, por lo cual empezar un día de ascensión y luego 9 días de oración juntos a gente que en el caso de nuestra congregación en Mendoza tiene que hacer viajes largos. Bueno, espero y declaro que el año que viene vamos a tener una fiesta de ascensión que los lugares celestiales se van a manifestar, ¿sí? Ahora, la ascensión del Mashiach marca definitivamente la entrada de la humanidad de Yeshua en un dominio absoluto en los cielos, desde donde Él va a venir de nuevo, lo que acabamos de ver acá en Hechos 1:11 y lo dicen los ángeles.
Ahora, esa humanidad de Yeshua no es simplemente el hombre histórico Yeshua, sino todos los que, creyendo en su nombre y escondiéndose en él, participan de esa naturaleza. Por eso hoy tenemos que alegrarnos, porque esa humanidad que está escondida a los demás hombres, nadie la puede ver, nosotros la podemos ver en nuestra vida humana. O sea, Él está en el cielo, pero Él también está con nosotros. Y nosotros mientras caminamos en este sector llamado, esta sección de la historia llamada vida humana, tenemos que todo el tiempo levantar nuestra conciencia de que estamos con Él. O sea, Él está aquí ahora con nosotros, porque lo que consiguió cuando se dice gloria es que la divinidad del infinito se impregne desde nuestro corazón a cada una de las áreas de nuestra alma y desde nuestra alma por medio de la sangre a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Con nosotros está su poder, con nosotros está su amor, y no podemos ya ahora estar en el cielo como Él se encuentra, pero Él sí está en la tierra porque nos ha dejado a nosotros. Su divinidad está vibrante en nosotros, porque su amor está tan fuertemente derramado en nuestro corazón que Romanos, el libro, la carta a los Romanos, dice que él derrama su amor dándonos al Espíritu Santo. Y en Efesios se dice que justamente el Espíritu Santo es el sello de su divinidad en nosotros, como una garantía que seremos transformados como Él fue transformado después de la resurrección y gobernaremos con Él en toda esa era mesiánica conocida en la teología como el milenio. Pablo creía en esto. ¿Se acuerdan cuando en la primera carta a Timoteo le escribe lo siguiente? Mire, yo lo voy a leer desde una versión que no... Bueno, lo vamos a leer en la versión Reina Valera y luego en la que tengo aquí en los apuntes. Voy a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Márquelo, por favor, porque después usted cree que se acuerda y no se acuerda. ¿Sí? El problema es que nosotros, cuando estamos en los live, hemos sido programados por los smartphones, por todas las pantallas, a no tomar nota especialmente de la palabra. Primera carta a Timoteo 3, 16, dice lo siguiente. Lo que les voy a leer obviamente es un himno. Es un himno que se cantaba en las comunidades del primer siglo, particularmente en todas las comunidades que seguían los lineamientos del apóstol Pablo como maestro. Indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra piedad. Qué bonito. Él, por Yeshua, fue manifestado en la carne, decimos amén, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Esto era una confesión, la canción era una confesión. Yo entiendo que hoy un problema que tenemos, aún los que estamos en el Ministerio Montesanto, es la influencia de canciones vacías de fundamentos de fe. Cantamos o entonamos canciones, para hacer bien el discurso, entonamos canciones que están a veces muy alejadas de esto, y por el comercio que entró en el movimiento de la Iglesia Evangélica desde Marcos Witt para acá, y especialmente en los últimos años, las canciones tienen frasecitas que nada dicen, tienen el verbo saltar en todos lados donde se pueda, o las canciones que son más de compás más lento, más largo, no sé, no tienen esto. Miren esto, Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Era claro que la fe estaba fundamentada, y el centro era esto, que es lo que nosotros en el partimiento del pan celebramos: su muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Ahora, lo que estoy diciendo, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, son acciones que Él hizo y que todavía son posibles que Él las siga haciendo si nosotros nos hallamos frente a Él como gente que es de su cuerpo, o sea, que participa de su naturaleza. Mientras creamos lo que en el mundo evangelicoide nos enseñaron, que tenemos que imitar a Cristo, siempre vamos a estar lejos de que Él se manifieste en la tierra.
Pero ya que estamos con cartas, me voy a otro apóstol también de gran influencia en el siglo I, obviamente, el que iba a buscar a la casa de Efraín, el que escribe esta carta que voy a leer, primera carta de Pedro, capítulo 3, a las tribus perdidas. A veces pasamos rápido, ¿a quién le escribió tal o cual? Bueno, Pedro le escribe a las tribus perdidas. Miren, es fácil, miremos el primer versículo para decir esto, no es lo que quiero decir leer. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yeshua Mashiach, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Yeshua Mashiach y ser rociados con su sangre. Gracia y paz sea multiplicada. Esas regiones que Pedro nombra son las regiones donde cuando vamos al libro de Crónicas vemos que fueron esparcidas las 10 tribus cuando el imperio de Asiria, el reinado de Asiria, toma, o sea, hace caer a Samaria, la capital del reino del norte, y se lleva cautivos a los sobrevivientes y son esparcidos y mezclados con otras culturas. Así que Pedro, que escribe, es consciente que los 12 apóstoles son 12 justamente porque tienen que ir a esas regiones a buscar a los que él dice el Padre tenía previo conocimiento, dice en el capítulo 3, verso 21, lo que les voy a leer. Primera de Pedro 3, 21. También les voy a leer el 22, ¿sí? Repito, primera de Kefas o Cefas, primera de Pedro 3, 21 al 22. El bautismo que corresponde, el bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Yeshua Mashiach, lo salva no por quitar la impureza de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia y delante de Dios. Ahora él, por Yeshua, habiendo ascendido al cielo, se encuentra a la derecha de Dios y los ángeles, las autoridades y los poderes se le encuentran sujetos a él. Dije el sábado que voy a enseñar el concepto de Telí, que es el concepto de dragón. Pero esto no es lo que hoy quiero hablar. Hoy quiero hablar que él vivió como todos nosotros su proyecto y lo perfeccionó, ¿sí? Día a día. Y ese proyecto que se llama Proyecto Emanuel, que es el Mishkan, es que Dios viva en nosotros. Ahora, ¿cómo lo perfeccionó? Porque el proyecto Emanuel que él vivió, que es el proyecto del reino de Dios desde el corazón de los hombres, no acabó con la muerte de Yeshua, sino que siguió por el poder de su resurrección y especialmente por la certeza, ahí está expresado, la certeza de su ascensión. Con la ascensión, Yeshua alcanzó la meta final a la cual están llamados todos los hombres, varones y mujeres, que en él confíen que aquel que Abraham proclamó como benevolente es el Padre. Sí, Yeshua alcanzó la meta final, ha sido exaltado, se ha hecho Señor, pero fue considerado como el primogénito de muchos hermanos. O sea que la plenitud que él alcanzó se puede desde él recibir como un don especial de Dios. En pocas palabras, la ascensión para los apóstoles que estaban allí no indicaba, y después para los otros que lo habían conocido, la ausencia de Yeshua. La ascensión dice y nos dice que Yeshua vive en medio de nosotros de un modo nuevo. Él ya no está en un sitio preciso de este mundo, no está en un lugar del mapa. Su tumba está vacía. La de Shimon Bar Yochai, la del Rabbi Nachman de Breslau, tiene los huesos de estos. Pero en la tumba de nuestro maestro hay un solo anuncio. Si está vacía es porque él ya no está entre los muertos, él está vivo. Él está vivo y está en el señorío mismo del Creador. Él está presente, eso significa que está presente en todo espacio y tiempo de la historia humana, en todas las esferas celestiales a vida y por haber, se mueve en esas dimensiones donde no hay espacio-tiempo. Y lo mejor de nosotros, ¿saben qué es? Que Él está cerca de cada uno de aquellos que decimos a nuestro Creador, Abba.
los que rezamos Avinu, Padre nuestro. La ascensión nos da una certeza. En tu vida de fe nunca vas a estar solo. Contamos, como dice la primera carta de Juan, con el mejor abogado que nos está esperando a que, no a que lo imitemos, sino a que nos elevemos en la conciencia que participamos de todo lo que Él vivió: muerte, resurrección, ascensión y glorificación. No estamos solos. El crucificado y resucitado está con nosotros, nos guía. Y se encuentra siempre presente entre los numerosos hermanos y hermanas que a lo mejor en este silencio, en este escondimiento, que yo no sé quiénes están diciendo amén, gracias Señor. Él está en tu vida, en tu familia, en tu economía. Nos acompaña en cada instante del día, en nuestras labores, nuestras responsabilidades cotidianas. Él está con nosotros aún con problemas o cuando estamos en dificultades, esas que nos quieren hacer creer que ya no hay más salida. Él está con nuestras alegrías, Él es el causante de nuestras esperanzas. Él vive diariamente en nosotros para que nuestra fe no se apague. Él está junto a nosotros, varón o mujer, no sé quién está recibiendo. El señorío de la soberanía divina que ha recibido del Padre viene a nosotros derramado siempre en un amor benevolente. Él resucita y sube al cielo para, como abogado nuestro, no como un muerto que intercede, sino como el que ha recibido toda potestad, nosotros podamos acercarnos confiadamente al Padre. Y de esta manera Él nos abre puertas, portales en las esferas celestiales, estas que hemos ido contando, y ahora estamos en la penúltima, Yesod, y vamos a entrar en la esfera de Malhut, donde la nobleza de nuestra alma, como la nobleza de Él, va a poder echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, sanar enfermos. Por eso para nosotros la ascensión sigue siendo lo mismo que fue para ellos, la base de lo que se conoce como esperanza. La fe, la esperanza y el amor, dice 1 Corintios 13, duran para siempre. El mayor de ellos es el amor. Pero cuando el amor no tiene, cuando el amor no tiene sentido de destino, porque no hay promesas de amor, y el sentido de destino se llama en esas promesas de esperanza, el amor empieza a decaer y la fe empieza a deshacerse. Por eso es que Yeshua mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra encontrará fe. En otro evangelio se hallará amor. Por eso se gozaban ellos, porque no perdían a Yeshua. Ganaban el espíritu de Yeshua todos los días en cada uno de ellos, estando individualmente haciendo lo suyo y corporativamente congregándose en asamblea. Ellos sabían, y creo que yo y vos también, que se puede gozar de la felicidad eterna cuando esto acontece. Entonces, como para que te vayas a descansar, era necesario que aquel que voluntariamente se entregó fuera recibido arriba para que nosotros tengamos esta esperanza, ¿no? Nosotros debemos ver que, ¿cómo decirlo? Ese amor que recién hablaba sigue gritando lo mismo. O sea, desde la derecha del Padre, como nunca se vivió, quizá como lo discernió Abraham, porque por eso proclamaba tanto Gesed él. Desde la derecha del Padre, y en estos días vamos a trabajar el tema de la derecha, el cielo grita, Dios es amor y está contigo. Y estoy convencido que vos y yo podemos decir esto, ¿no? Yo sé que lo que dice es verdad porque 1000 veces me lo ha demostrado, de 1000 formas lo ha demostrado. Y si lo estás diciendo y estás diciendo amén, esta noche tiene que ser una noche de probarte de nuevo en tus encuentros de ayuno. Este día 40 tiene que ser el día donde si Él nos amó sin medida, podamos también nosotros ofrecernos como
vasijas o nave cósmica para que Él siga amando sin medida a otros. Él nos regaló los lugares celestiales. Él nos ha regalado el cielo a nuestro favor. Pues entonces nosotros, participando de esto que nos regaló el Padre a través del Mesías, seamos mesiánicos, regalémosles el cielo a aquellos que todavía no se dan cuenta que el cielo ya bajó y se ha desparramado en lo que se conoce como Shekinah por el mundo, buscando a los que estaban en el preconocimiento del Señor. Es hora de corresponder en amor. No podemos vivir sin el amor de Dios, pero tampoco podemos vivir sin amar al prójimo. La vida sin el Mashiach es solamente arriesgarse a lo que Dios rechaza. Los rabinos del fariseísmo llevaron a Yeshua Mashiach o consiguieron que el imperio romano generara con ellos esa trampa de la cruz. Para ellos fue una trampa y un acabar con él. Para nosotros sabemos que esa era la voluntad del Padre. Desde ahí empezaba toda nuestra alegría. El gozo del perdón de pecados, luego en su resurrección la certeza de la vida eterna y con la ascensión la certeza de que Él nos permite vivir el proyecto Emanuel. Los judíos sin el Mashiach han pasado 20 siglos, casa de Judá hablo, ¿no? Con un penar continuo. El penar de no solamente las persecuciones, muchas en la historia, no tenemos tiempo de hablar de eso y ya creo que saben ustedes. Estoy hablando del peor penar, la peor infelicidad, la peor amargura. El tener que esforzarse en hacer cosas buenas y más buenas y vivir los mismos mejor y sentir que no. Entonces, por eso es que después se metió estas ideas de estos jajamín ya muertos, proclamarlos como mediadores, como intercesores. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se prometió en el día 40 para que Shavuot no sea simplemente el recuerdo de la Matanta Torah, sino que sea la Kabbalah Torah. Es decir, así como aquellos recibieron a la Torah en fuego dentro de ellos, nosotros entendamos que el Espíritu Santo en cada Shavuot hace que la Torah, que venimos desde Sukkot, después de Sukkot estudiando, se vuelva fuego en nosotros. La ascensión de Yeshua era el último peldaño de su trabajo, de la escalera acá en la tierra, digo. Era la etapa final y plena de saber que el que vino a cumplir toda la Torá, habilitaba la Torá no para ser solo estudiada en sinagogas o por ciertos maestros, sino estudiados en la mañana por el mejor maestro que es el Mashiach en su espíritu, en el Ruach HaKodesh. Así que hoy, en este momento donde quiero buscar el fin, pero la verdad que se me abre mucho el alma a cosas que vienen a mi cabeza de parte de todo esto que estoy hablando, necesitamos captar que esto del paraíso, que en hebreo se dice pardes, consiste en tener tal pasión por el amor de Dios que lo buscamos en nuestro estudio cotidiano, en esas 4 niveles de interpretación que la palabra pardes tiene, ¿no? Los 4 niveles de interpretación que debemos usar. Después de eso ya no hay nada más que anhelar, no hay nada que esperar. La venida de Él va a ser por una novia que está preparando justamente el Espíritu Santo sin mancha y arruga. Significa una Keilah, que como fue allí en el Sinaí a los 50 días después de haber salido de Misrayim, Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, donde estaba como mediador Moshe Rabbeinu, nosotros que tenemos un mejor mediador, un mayor, como dice Hebreos, alguien mayor que Moshe, mayor que el Mishkan, mayor que los sacerdotes, mayor que todos los sacrificios que se hacían, tenemos que prepararnos desde el estudio de la Torah. Yo sé que el cristianismo, y veo que hay muchos cristianos evangélicos que se han sumado y los bendigo, te enseñó a vos de que todo eso ya no va con nosotros. Eso es la mentira más grande de Roma. Y desde Roma, el espíritu que se mueve detrás del Roma, que es el espíritu de la serpiente, el vaticinio. Recuerden que la sede del cristianismo está en el Vaticano. Usted dice, no, pero yo soy de tal iglesia. Sí, pero usted tiene la sede en el pastor tal, porque casi todo el mundo dice, yo voy a la iglesia del pastor fulano, o el pastor perengano, el pastor mengano. Y entonces quiere decir que tu centro está en lo que ese pastor dice.
Nosotros los que tenemos corazón pastoral estamos para que vengas a este centro. La Torá encarnada por medio del Espíritu Santo llevándote a tener pasión por todos los que aún no han despertado. Debemos a Yeshua un precio de salvación impresionante. Por eso a veces me cuesta entender a los que así de la nada abandonan las congregaciones que están en esto, por ejemplo nuestra congregación, y dicen, no, pero guardamos Shabbat, y al tiempo te enteras que ya no guardan Shabbat, ya no hacen nada. Porque justamente, vayan al libro de los Hechos, era imposible crecer en el Mesías si no había un congregarse para aprender la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles, todo esto que acabo de decir. Cuando llegue el Señor, lo que se va a tomar de tu vida no es si eres salvo o no, sino que qué hiciste con tu salvación, si has hecho las obras de salvación, que se llaman en hebreo tikkun olam, es decir, te animaste a reparar el mundo haciendo que el Espíritu Santo, en vez de estar ahí contritado y solamente haciéndote emocionar, o más que emocionar, haciéndote ser una persona sentimental en los cultos de los domingos. No, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todos los días quiere gemir, pero desde lo que estudies en la Torá. Cuando yo leí el Evangelio de Mateo capítulo 28, 16, les mostré que la potestad que él ha recibido es para que nosotros, como dice Hechos 1.8, aquí tengamos la misma autoridad, la dinamis, el mismo poder mesiánico que a él lo acompañó mientras fue Mesías. Recibió la exousia, esa es la palabra griega, toda potestad me ha sido dada, toda exousia. Tengo derechos ilimitados, no hay ley que me pueda en toda la existencia obstaculizar mi obrar, pero mi obrar es con ustedes yendo. Ahora, no se vayan rápido, esperen ser revestidos con la dinamis. Una cosa es exousia, otra cosa es dinamis. Y la dinamis es la certeza que es el Espíritu Santo el que te envía a tal lugar, a tal persona. El Espíritu Santo te habla, siendo la evidencia que el verbo de Dios habla a tu corazón y necesita el carro de tu voz para proclamar lo que hoy proclamamos. Él no solo murió por los hombres o resucitó para que los hombres tengan vida eterna. Él ascendió para que los hombres tengan conciencia de príncipes de luz. Israel significa, así rápido, príncipe de Dios. Pero en realidad Israel significaría el que gobierna o el que vive según los principios de Dios. Y los principios de Dios están en la Torá. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, se acuerdan que le había dado la orden a las mujeres. Miren qué interesante, él resucita y primero va al lado izquierdo de la luz, representado en las mujeres, y lo manda a un monte desde donde ahí ya lo femenino, que son ellos, se va a ir manifestando en las naciones en lo que más el Evangelio dice. No es por obra la salvación, es por la gracia y el amor de Dios que desde el Mashiach quiere convertirte a vos en una vasija, en un recipiente de su amor. Necesitamos al Espíritu Santo, pero para eso necesitamos, ya que andamos con el conteo del Homer, celebrar el día 40. Celebrar el día 40. Y lo interesante es que ellos, cuando dice Mateo que los llamó, fueron a Galilea. Galilea se convirtió en ese símbolo del campo de misión que ellos van a tener. Recuerden que Galilea le llamaban Galilea de los gentiles porque allí era donde los imperios como Asiria, cuando atacó, en la zona de Galilea había estado el reino del norte, las 10 tribus perdidas, pero cuando todavía estaban las 10 tribus y el reino asirio ataca, pisotea todo eso, convirtiendo a Samaria en una especie, o los alrededores de Samaria en una especie de campo de concentración, donde concentraban a los sobrevivientes, y ahí por sorteo elegían los que iban a ir ser enviados a lo que Pedro llama esas regiones, donde a la vez se mezclaban con otros pueblos también sometidos. Por eso se perdieron, entre comillas, porque se mezcló su cultura, como ya la habían mezclado estando en el reino del norte. Y Galilea se llamaba también de los gentiles, porque cuando el imperio babilónico ataca al reino del sur, toma a todos los judíos sobrevivientes y los pone especialmente en Éfrata, donde estaba Belén, lo mismo, la misma estrategia, campo de concentración, pero ahí lo que hacían era elegir
a los jóvenes más de nobleza y más aptos para, como Daniel y sus amigos, para llevarlos al palacio del rey Nabucodonosor y desde allí entrenarlos para ser luego gente que se podía sacar beneficios en la política y en la economía. Ahora, siglos después, ¿dónde lo cita? En Galilea. Conciencia de misión. Primero he venido a los hijos de la casa de Israel. Ese es el campo de misión. Están ahí en la gentilidad, en el mar de las naciones, donde los fariseos no quieren que vayan los judíos, pero allí en el mar de naciones están los descendientes de las 10 tribus. Y esta es nuestra misión hoy, prestarnos a que la gente comprenda que son de esa casa de Efraín que él ha venido a buscar para con la casa de Judá, que parece todavía endurecida, manipulada por el sionismo Illuminati que existe allí. Pues bien, falsos judíos, Eres Rab, ¿se acuerdan la palabra esa? Bueno, esa casa un día va a despertar. Quizás hoy un judío vea esto y despierte y se dé cuenta que no es el día 33 el que vale, sino el día 40, el día 40. Por ende, con todo esto que hemos hablado hoy, yo quisiera que pienses en esta ascensión, ya que estamos en el siglo XXI, y que lo que esté pasando en este mundo no nos debe asustar. Porque este mundo nuestro sigue siendo lo mismo a través de nosotros, un lugar donde Dios se quiere manifestar, donde Dios quiere hacerse visible desde el corazón humano. El Mishkan hablaba del proyecto de Emanuel que Yeshua vivió y que al subir a la gloria permite que todos nosotros lo vivamos. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero ese mundo repercute en nuestro corazón porque lo que va pasando en ese trocito de mundo que es tu entorno necesita siempre un cambio y el único que lo puede cambiar eres tú si es que tu corazón, en vez de tener la cabeza llena de información, está llena de la formación que nos da el conteo del hombre. Yeshua se va, pero a la vez se queda. Yeshua se fue, pero nos dejó tremenda tarea, la misma de él, pero multiplicada en muchos. Nos dejó tarea. Y no nos dejó solo, nos dice cómo realizarla y nos deja su compañía en el Espíritu Santo. Esa es la metodología divina. No hay manera que hombre pueda contra los métodos de Dios. O sea, no hay rincón del mundo que se pueda oponer a que Dios se haga presente a través de alguien que dice, aquí estoy yo, que tengo al Mesías en mi corazón. Por lo tanto, no debe haber rincones sin Dios en tu interior. El conteo del hombre sirve para que con las preguntas que hacemos no existan rincones ateos en tu interior, en mi interior, en nuestra alma. Ateo significa sin Dios. Ateos viene es una palabra griega que viene de la expresión bien traducida sin Dios. O aquí Dios no. También se puede traducir así. Así que si hay lugares en tu interior donde aquí Dios no, bueno, es porque todavía no conoces esto de la ascensión. Hay una fuerza en ti que se llama llamado a evangelizar. La evangelización nace de la resurrección. Pero el poder de que cuando yo evangelizo en el denuedo, o sea, el poder del denuedo para cuando yo doy la buena noticia la gente responda, se debe a mi conciencia de que Él ascendió y me ha glorificado. Es el celo que Dios tiene por la vida humana desde su amor, que se empieza a dar a conocer porque yo tengo celo de que la gente no esté simplemente asustada por la falta de cosas en una economía difícil o por, no sé, los anuncios de guerras nucleares en donde quizás todos perezcamos. No vamos a perecer. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este sistema. Él promete que está presente en nuestro presente. Por eso cada día cuenta. No te apresures por el día de mañana. Hoy tu tarea es saber que Él está contigo y esa delegación que has recibido del que resucitó y ascendió no puede ser más ¿cómo que se llama? Ignorada, no puede ser tibio. No te sientas solo y abandonado. Si Él está contigo, esta es la gran verdad que hace que el Dios que es fiel
te permita a vos, en el poder del Espíritu Santo, serle fiel a lo que se te ha delegado, llevar buenas noticias a las naciones. Hasta aquí mi corazón agradecido por este bendito día 40, donde no hay espiritismo, hay deseos del Espíritu Santo en nosotros. Gracias a todos los que han escuchado con el corazón estas palabras. Pero no podés cerrar el encuentro que hemos tenido en este live yéndote a acostar y mañana haciendo nada. Si estás contando el Omer y sabes que cada día cuenta, este día cuenta en ti con poder. Para cualquiera que esté escuchando, en donde quiera que esté, en el rincón del mundo donde te encuentres, el día 40 tiene que ser tu día donde te preparas a recibir dinamis, poder de realizar las mismas obras que hizo Yeshua Mashiach, el Ribi, el Rabbeinu Yeshua ben Yosef, aquí en la tierra. Nuestro Ribi no nos abandonó. Su Espíritu Santo nos permite sentir que vale la pena estar vivo en su nombre y para su gloria. ¿Dijeron amén? No veo el amén. Bueno, gritó mi esposa el amén, espero que ustedes también. Quiero hacer una propuesta, que tengamos, ya que me piden que tengamos la oración cada mañana, bueno, vamos a hacer novena, vamos a orar en el atardecer, en el conteo, ¿sí? Mañana empezamos el conteo y yo antes de irme a la cena de Shabbat, que estamos invitados, ¿no? En la casa de una familia. Ay, volvieron las casas, no sé, justo en este tiempo han vuelto las invitaciones. Mañana vamos a la casa de una de las familias que seguramente está ahí, pero yo antes, desde acá, voy a hacer el conteo con ustedes y va a ser la novena. Vamos a hacer una novena diferente. Capaz que, si somos así de loca acá en Mendoza, nos queramos juntar el primer día de la semana y ahí largar ya hasta que llegue Shavuot. Shavuot no es agarrar una canasta de frutos y hacer la oración de Deuteronomio 26. Es saber de que los frutos del Espíritu, lo que simbolizan los frutos de la tierra, allí en Devarim 8.8, Devarim o Deuteronomio 8.8, si no sabías que es lo que llevamos en las canastas, en realidad está en nosotros todos los días. Y para eso hemos trabajado las benditas Sefirot y seguimos trabajando en este conteo del Omer. ¿Está bien? Así que mañana vuelvo entonces, primer día de la novena mañana, segundo día de la novena, voy a hacerlo desde el santuario, desde la celebración, desde la mesa del Señor. Tercer día de la novena será lo que llama el mundo domingo, en un horario quizás hasta más abajo, más cómodo. Y si somos locos, capaz que algunos nos reunamos desde el santuario, no sé si todos querrán, pero los que quieran ir y transmitir a ustedes, los de Argentina, los de Chile, los de Perú, los de Colombia. No sé cómo se saludarían los primeros discípulos de Yeshua en el siglo I, pero que sabían en el día de la ascensión celebrar, no hay duda, celebra tu ascensión, tu empoderamiento, palabra que se ha hecho muy popular por los movimientos del Sitra Ra, del otro lado, el lado oscuro, ¿no? Pero nosotros somos empoderados porque Él subió y estamos mirando al cielo porque Él pronto regresa, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Como yo creo esto, nos movemos pues a participar de todo esto. Estoy buscando cómo terminar aquí. Acá está el botón de finalizar el video en vivo. Miren, siempre hago esto. Dice que ahora hay una nueva forma de hacer el corazón. Los jóvenes, se nota que son jóvenes por la nueva forma. La voy a aprender, pero por ahora aprendí esta. Y lo que más vale no es cómo hago el corazón, sino mi corazón dispuesto siempre a servirte. Porque te amo, te necesito. Quiero correr y ver a Yeshua manifestado en tu corazón. Shalom, es una palabra buena. Shalom, feliz día del número 40. Hoy es el día 40 y vale la pena saber que estás empoderado y que se viene una dinamis. Recibirás poder cuando venga en Shavuot sobre ti el Espíritu Santo. ¡Aleluya!